Buenas tardes, buenos días. Eu vou falar em português, vou falar um pouco mais devagar, despacito, para que todos compreendam. Meu nome é Andreia, eu sou professora na Universidade Estadual de Montes Claros, fica no interior do norte de Minas, e hoje eu vou moderar essa apresentação de seminário. E, inicialmente, a minha experiência com microscopia foi no mestrado com microscopia eletrônica de varredura, no doutorado com microscopia eletrônica de transmissão, e hoje eu sou coordenadora do laboratório de microscopia avançada aqui da Unimontes, onde a gente trabalha com super resolução e com focal. Então, para apresentar para vocês, a gente vai fazer uma interação agora com algumas perguntas do Meeting. Eu vou compartilhar a tela e peço que vocês escaneiem um QR Code e respondam as perguntas para a gente saber o que com que vocês trabalham, as experiências que vocês têm com microscopia. Podem perguntar em português, podem falar em inglês. O meu inglês não é muito bom, mas o meu espanhol eu entendo, tá? Então, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Tá aparecendo? Sí, olhamos bem. Sim, Sí. aí podem responder. A pergunta, a primeira pergunta é em que momento em que momento do projeto de vocês, seja um projeto da pós-graduação, seja um projeto de iniciação científica, de mestrado, de doutorado, vocês começam a pensar em analisar as imagens adquiridas de microscopia, sejam de fluorescência ou de microscopia eletrônica? Eso solo para reiterar que es importante puedan ingresar a ese enlace y poner el código cuando ingresan a Menti, que en definitiva estas respuestas van a ir marcando también las discusiones, ¿no? Así que es muy importante también poder participar así. El código LISET está debajo del enlace, lo pongo de vuelta en el chat. Todo mundo conseguiu responder? Bien. Ahí están entrando. Sim. Es anónima, pueden contestar lo que quieran. Não, não haverá julgamentos. Podem colocar. Bien. Creo que ya están casi todos los que entraron. Sim. Bueno, muy Agora, bien Qué buen grupo, Andrea. La sim. mitad planea antes del experimento. Sim. Então, gente, o ideal, então vou parar de compartilhar aqui. Então, 50% das pessoas que responderam falaram que pensam nas análises já no início do planejamento dos experimentos. Essa questão de quantos por cento? De 23% pensarem apenas após adquirir as imagens é um pouco preocupante. Porque se você não sabe como preparar a sua amostra, a sua lâmina, você não vai saber se lá na frente, na imagem, pode ter um artefato. Então, é extremamente importante você planejar durante os experimentos qual tipo de análise de microscopia você vai ter que fazer, qual tipo de fixador na amostra você vai ter que usar, para lá na frente você não conseguir, não se confundir e ver verdadeiramente o que a sua imagem está mostrando, certo? Agora vamos para a próxima. Bem, a próxima pergunta, gente, pode interagir, tá? Pode conversar, pode falar também.
A próxima pergunta é: o quão confiante você está na reprodutibilidade e na confiabilidade do seu experimento usando essas análises de imagens? Você Andréia, sabe que. Oi? posso voltar um pouquinho sobre a primeira pergunta? Só acrescentar algo, né? Sim, Eu só queria dizer que quando o aluno, né, está escrevendo o projeto, né, num pré-projeto ou no desenho experimental, é sempre bom pensar nessa questão de qual tipo de análise, microscopia vai fazer no seu experimento e como que ele vai fazer essas análises, certo? E sim, para saber isso, ele tem que se basear na literatura, tem que fazer perfeito. uma boa revisão de literatura, né? Para ver quais são os tipos de lâmina, qual tipo de lâmina vai usar, qual tipo de marcador vai usar, qual é o tipo de processamento que vai ser usado para obter uma boa imagem, tá certo? Só isso que eu queria acrescentar. Perfeito, professor, obrigada. É isso mesmo. E isso é uma das dificuldades que eu tenho Right. com os alunos aqui. Então, Ah, essa segunda pergunta é justamente sobre isso. Se você sabe como você fez a amostra, se você sabe analisar essa amostra, se você seguiu, né, um popline da literatura e seguiu algum protocolo, você é 100% confiante nas suas análises e nos seus dados, certo? Aqui a maioria da galera respondeu que sim, confiantes, né? E tá tudo bem não entender das análises também, quem respondeu que não sabe analisar as imagens. É para isso que a pós-graduação tem algumas disciplinas para vocês aprenderem justamente os softwares que usam para analisar essas imagens. Então, a gente tem vários tipos de softwares, que acredito que os palestrantes vão falar sobre isso hoje. E o mais importante é, você faz o seu mestrado, seu doutorado, seu pós-doc, sua iniciação científica. Lá na frente você reproduz tudo dos seus animais ou de humanos. E lá na frente você precisa entregar um resultado. E o resultado final vai ser a análise quantitativa ou qualitativa daquela imagem que você propôs no seu projeto. Certo? Alguma dúvida, algum comentário? ¿Cierto? Tá. Então vamos para a próxima. Essa aqui é uma nuvem de palavras, é o que vier na cabeça de vocês. Então, quais ferramentas, justamente que é o que a gente está falando desses softwares que vão dar as análises quantitativas das imagens, vocês usam com mais frequência ou vocês conhecem? Podem digitar aí na nuvem de palavras e a gente vai ver no centro da nuvem as respostas que tem que mais pessoas responderam esse tipo de software, tá bom? Fiji Team va ganando. Cell Profiler, legal, legal esse. Ah, Esse é bem diferente, é bem legal. Na Pare também é ótimo, é parecido com o Cell Profiler. Ótimo. O feed tá ganhando em tudo, né? mm. MATLAB ya no usa la gente. Usan Python. Sim, esse aí entende de linguagem de programação. Eu não tenho essa habilidade. Joia. Então, gente, essa parte aqui talvez é ainda mais difícil ou do que simplesmente fazer a lâmina e a amostra, porque você precisa saber qual software vai dar mais certo para responder aquela hipótese do seu trabalho. A gente trabalha aqui muito com o ImaDJ e com alguns plugins do feed.
porque eu trabalho muito com lâmina histológica corada com HE também. Então, eu trabalho com microscopia óptica convencional. Então, para a gente contar a quantidade de células ou esteatose que acontece no fígado, porque a gente trabalha muito com fármacos para tratamento de câncer, a gente tem usado muito feed porque é um download, né, gratuito que você consegue fazer, mas a gente também tem a ideia de adquirir o Cell Profiler ou Napari, que são softwares de licenças pagas, que são softwares mais robustos, não que vocês não consigam fazer as coisas com o feed, com o ImaDJ, mas dependendo da resposta, são softwares mais específicos para aquele tipo de amostra que você tem. Tem outros também que eu aprendi, que foi no último congresso de microscopia da Sociedade Brasileira que teve agora em novembro, lá em Maceió, que eu aprendi um outro tipo de software que a Zains apresentou durante o seminário. Então, a Zains está com um software de licença paga muito bom para analisar lâminas de microscopia de fluorescência. Então, vale a pena estudar qual que é a necessidade do seu instituto de pesquisa para saber com qual tipo de software você vai trabalhar. Alguém tem mais algum comentário? No. Creo que estamos para los oradores, ¿no, Andrea? Sim? Então, certo. Então, agora eu vou apresentar o professor Agostinho, que vai fazer a nossa primeira palestra, tá? Vou apresentar em português, tá, professor? Tá, se eu falar seu nome errado, me perdoa. É Agustin Corbá? Sí, Agustín Ele, Corbat. sim, possui doutorado em física pela Universidade de Buenos Aires e é analista em bioimagens com sólida experiência no desenvolvimento e implementação de soluções automatizadas de análise de imagens para pesquisa e indústria. Anteriormente, o professor trabalhou na Universidade de Uppsala e no Laboratório de Ciências da Vida de Infraestrutura. Uy, se corta. Andrea, Andrea, tienes el ahora micrófono estoy apagado. con muteado ahí. Pronto! No, escuchamos a T. Uppsala. Uppsala, certo. Então, ele trabalhou na Universidade de Uppsala, no Laboratório de Ciências da Vida e de Infraestrutura Nacional de Bioinformática da Suécia. E liderou a criação de fluxos de trabalho e análise de imagens para múltiplas modalidades, incluindo microscopia de ressonância magnética, outros dados de imagem, e isso envolveu treinamento de cientistas, contribuição e estratégias de colaboração de manutenção para práticas de microscopia de imagens avançadas em bioimagem e bioinformática. Então, agora, professor, o senhor tem 10 minutos para fazer a apresentação e, posteriormente, o professor Hernan vai apresentar também. Obrigada. Perfecto. Muchas gracias por la invitación, por la introducción. Perdón que me quedó, el video quedó en otro usuario, así que está perdido por ahí abajo. Como bien ya me presentaron, soy Agustín Corbat, estoy trabajando en el Instituto de Física de Buenos Aires, adentro de la Universidad de Buenos Aires, bajo la supervisión de Guía Pietrasanta. Y quería empezar más que nada discutiendo lo que, en mi opinión, creo que es el rol de un científico de imágenes, que no solo es dar forma al desarrollo experimental, o sea, diagramar todo lo que es el experimento, y no es nada más operar las máquinas, sino que tiene un rol mucho más, perdón, mucho más amplio. Y la función comienza en ayudar o en definir bien claro cuál es la pregunta científica. ¿Y a qué voy con esto? A que idealmente tiene que ser una hipótesis testeable, no alcanza con decir, bueno, mi tratamiento es dañino para esta célula, sino que uno tiene que decir qué es lo que quiere testear al final. Podemos decir, bueno, los gránulos de estrés van a aparecer en mayor proporción en las células U2OS, que son las que estoy estudiando, cuando aplico un tratamiento con rotenona. Hacer una explicación, un detalle bien claro de una hipótesis que después vamos a poder contrastar.
Y esta pregunta refinada es lo que nos va a ayudar después a ir trabajando en lo que yo llamo los tres grandes engranajes o pilares de los proyectos de bioimágenes, que es la parte del entender el modelo o hacer el modelado, el análisis de imágenes y cómo es la adquisición de imágenes. Y una de las cosas que es bastante importante es poder ciclar rápidamente entre los tres engranajes, no quedarse trabado en uno solo. ¿A qué voy? Hay varios proyectos en donde, por ejemplo, uno tiene una línea celular, arranca a adquirir imágenes en microscopía y dice, bueno, adquiero una imagen, por ahí mejoro la adquisición, sigo adquiriendo imágenes, adquiero más y más imágenes, y hasta que no adquiero una tonelada de imágenes, no me empiezo a hacer las preguntas más importantes que son, ¿el observable que yo estoy buscando está en las imágenes? ¿Realmente lo puedo encontrar acá? ¿Y esta es la mejor forma de adquirirlas o en realidad hay una forma más simple de adquirir las imágenes? Muchas veces la pregunta no hace falta demasiada resolución en imágenes de microscopía y se puede responder con imágenes de por ahí menor resolución, que se adquieren más rápido, se analizan con una cantidad mucho más alta de ejemplos, de N, digamos, y bueno. Entonces, ¿cómo propongo arrancar? De nuevo, arrancar siempre de una pregunta que esté bien definida, que sea testeable, y esa hipótesis testeable ya nos empieza a hablar de cuál es el modelo, aunque sea un modelo de juguete, algo que nos querramos imaginar, pero nos habla de qué es lo que entendemos nosotros de la realidad, qué es lo que estamos modelando. Y eso que buscamos contrastar ya nos empieza a decir cuál es el análisis de imágenes que estamos necesitando, qué es el observable que el análisis tiene que devolvernos. Y si sabemos qué es lo que queremos buscar en las imágenes para cuantificar, ya sabemos cuáles son para el tipo de microscopía que vamos a usar, los parámetros de adquisición, cuál es la resolución que necesitamos, todos esos parámetros que muchas veces cuando uno llega con una muestra cualquiera al microscopio, se ve abrumado por la cantidad de parámetros a decidir a la hora de planificar un experimento. Pero si uno hace el proceso inverso, que está muy bien descrito acá en el trabajo de Wade y colaboradores, es bastante más fácil definir cómo hacer el experimento. Y yo di un ejemplo de cómo hacer una pregunta de índole biológica, donde la hipótesis está hecha sobre algún sistema biológico en particular, pero varias veces las preguntas pueden hacerse en cualquiera de los engranajes. Por ejemplo, uno podría plantear, tengo un nuevo tipo de microscopía 3D que me gustaría probar, y bueno, y uno empieza con una pregunta desde ahí y dice, ¿cuál es el modelo ideal o el modelo biológico ideal que podríamos poner en este microscopio? Y después el análisis de imágenes. O hay gente que dice, uy, tengo un nuevo algoritmo de análisis de imágenes que me gustaría probar. Bueno, si ya sabes cuál es el algoritmo, sabes cuál es el modelo ideal en donde lo podrías probar o el tipo de microscopía ideal donde lo podrías probar. Y bueno, y el ejemplo que les di al principio, que era una pregunta directamente sobre la parte del modelo biológico. Así que uno puede arrancar desde cualquiera de estos tres puntos y lo importante es esto, ir haciendo un primer ciclado por los tres engranajes o las tres patas antes de empezar a hacer los experimentos. Em, y a lo que voy con esto también es que piensen en que cada vez que uno pasa de una interfaz a otra, cada vez que uno pasa de una interfaz a otra, hay preguntas y detalles que se van respondiendo. Es decir, cuando uno pasa, por ejemplo, de saber qué modelo tiene y qué es lo que quiere ver, bueno, ese modelo biológico va a imponer límites en cuál es el tipo de microscopía que podemos usar. Al mismo tiempo, el tipo de microscopía nos va a decir qué modelos vamos a poder observar. No cualquier tipo de microscopía nos va a servir para cualquier modelo biológico. Lo mismo pasa si vamos y volvemos desde el modelado al análisis de imágenes, saber que la señal o el biosensor que nosotros pongamos en nuestra muestra va a afectar cómo se comporta el modelo y lo que nosotros querramos ver nos va a definir qué es lo que podemos hacer con el análisis de imágenes. Lo mismo va a pasar cuando esto es más directo, cuando uno pasa del tipo de microscopía al análisis de imágenes. Bueno, no cualquier tipo de análisis de imágenes sirve para todos los tipos de microscopía. Bien. Y ahora, como ejemplo, voy a describirles la experiencia que yo tuve en particular durante el doctorado y un par de meses después, en donde estudiaba la cascada apoptótica. O sea, yo ya tengo preguntas sobre cómo viajaban las señales adentro de la cascada apoptótica. La podemos dividir rápidamente en
tres módulos, tres grandes módulos. Uno es el módulo extrínseco, el módulo intrínseco y el módulo efector. Entonces, idealmente a mí me gustaría poder poner biosensores para ver la actividad en cada uno de estos tres módulos. Y eso fue lo que hicimos. Elegimos un tipo de biosensor cuya señal sabíamos que iba a cambiar según el estado en el que se encuentra dentro de la célula, y ponemos tres de estos biosensores para poder visualizar esta actividad. Y eso ya nos determina también el tipo de microscopía que podemos usar para ver estos biosensores. Como necesitamos que estos biosensores estén en tres canales distintos, sí o sí íbamos a tener que usar un tipo de microscopía que se llama anisotropía de polarización, de fluorescencia. Bien, acá les muestro un ejemplo de un video de la señal de los tres biosensores adentro de una misma célula. Pueden ver la intensidad de fluorescencia en la fila de arriba, y abajo está lo que nosotros llamamos la anisotropía de esta polarización. Y ven cómo la señal va cambiando a medida que pasa el tiempo. ¿Qué es lo que estamos viendo? Cuando arranca el experimento, la célula sintetiza este biosensor en forma de dímero y da cierta señal. En algún momento se activan las caspasas, empiezan a cortar y a clivar estos biosensores, y la señal empieza a cambiar hasta que llega un momento en donde todos los biosensores están separados y la señal adquiere otro valor estable. Podemos hacer cuentas para ver cómo traducir esta señal de anisotropía en la actividad de la caspasa. Esta es la parte en donde yo voy de ir del análisis de imágenes al modelo ida y vuelta. Y acá es donde empieza la parte de uno de los problemas que tuvimos con la experiencia, que fue, teníamos el dataset, teníamos muchas imágenes, pero nos faltaba uno de los parámetros, que era la relación de brillos entre las moléculas. Por suerte, dentro de la caracterización, lo que uno puede hacer es hacer que los tres biosensores codifiquen para reportar la actividad de la misma proteína, o sea, de la misma caspasa que estábamos estudiando, y de esa forma uno podía despejar, a partir del análisis del experimento, cuál era la relación de estos brillos. Y con esa cuenta, uno lo que puede hacer es calcular cuál es el nivel de actividad de esa caspasa en esa célula. Entonces vemos que es prácticamente cero durante la mayor parte del experimento, hay un pico de actividad y después cero cuando ya no hay más biosensor para seguir clivando. ¿Qué pasó? Nosotros lo que hacíamos después era seguir interrelacionando el modelo matemático, el modelo mental que nosotros teníamos de la señalización, con la actividad que estábamos viendo y el análisis de imágenes. Y para eso buscábamos en qué momento estos tres módulos llegaban al máximo de actividad, y uno puede calcular la diferencia entre estos tiempos y decir, bueno, esta célula en particular tardó 10 minutos desde una caspasa a la otra, y 10 minutos desde la otra caspasa perdón, al revés, en este sentido. Podemos decir que tenemos cierto error a la hora de medir esto, podemos medir más células, y eso nos dice qué es lo que observamos experimentalmente, que este es el orden de actividad de las caspasas, y además cuál es la distribución y la variabilidad que tenemos. Bien, ahora podemos volver a nuestro modelo experimental, hacer simulaciones variando las condiciones iniciales dentro de un rango razonable, y lo primero que veíamos era que nuestra simulación nos daba que el orden de la activación de las caspasas era distinto. Bueno, eso quiere decir que nos está faltando algo adentro de nuestro modelo. Esta forma de pensar el problema nos llevó a encontrar reacciones que estaban faltando adentro de nuestro modelo y de lo que nosotros imaginábamos que estaba pasando en la cascada de apoptosis. Pero además nos empezó a desencadenar más preguntas todavía, y a esto voy con ir ciclando entre los distintos pasos, porque al ir del análisis de imágenes al modelo, ahora nos dice, bueno, pero nuestra adquisición y nuestro experimento lo hicimos con estímulos extrínsecos, o sea, estimulábamos este módulo que estaba fuera. Podríamos haber estimulado otro punto en la red y empezar a ver cuál era la actividad de la relación de las actividades de las caspasas activando desde otro punto. Pero también había otro efecto, que es que cuando nosotros simulábamos las reacciones, nosotros también simulamos el biosensor que insertamos en la red, y esto estaba metiendo un desfasaje, un retraso en cómo viaja la señal de una caspasa a la otra. Imagínense que la caspasa ahora no solo tiene que llevar la señal de una a otra, sino que además tiene que ir clivando el biosensor. Esto nos lleva a decir, bueno, vamos a diseñar un plásmido que tenga los tres biosensores en uno solo para poder
controlar mejor la relación de concentración entre los tres biosensores y además vamos a empezar a hacer experimentos con otros estímulos. Y esto nos llevó a empezar a estudiar, a ver cómo es el comportamiento de la red con este otro estímulo y encontrar aún más reacciones y más feedbacks que estaban faltando en nuestra imagen mental de qué es lo que pensamos cuando decimos la cascada apoptótica. Además de este trabajo, quiero cerrar diciendo, bueno, la importancia y lo bueno de hacer el trabajo en comunidad. Yo estoy trabajando desde Glovías, que es la Sociedad Global de Analistas de Bioimágenes, para fomentar y desarrollar mejor cuál es el rol que tiene un analista de bioimágenes, y un trabajo muy similar desde el ABI, desde Latin American Bioimaging, que imagino que si están acá, alguna idea tienen de qué es. Bueno, muchas gracias, así que estoy atento a cualquier pregunta. Graças, Agostinho. Agora, a gente vai dar continuidade com o professor Hernan e a gente vai deixar as perguntas para depois que o Hernan acabar de apresentar, tá bom? O professor Hernan tá aí? Sí. Ujú. Sim. Então, o professor Hernan Andrés é físico e biólogo computacional, doutor pelo Instituto Max Planck de Biologia Molecular e Genética. Atualmente é professor e pesquisador na Universidade das Américas, em Quito, no Equador. Seu trabalho concentra-se em análise de bioimagens de microscopia 3D e aprendizado de machine learning, aplicado à organização de tecidos e desenvolvimento embrionário. Ele também lidera o programa de treinamento EPIC e coorganiza o próximo workshop, que, desculpa, eu não vou conseguir falar, KWIPUX, que visa democratizar a inteligência artificial em bioimagens de imagens médicas na América Latina. O senhor me corrige o nome do workshop, por favor. No, bueno, muchas gracias primero que nada por la invitación y por la presentación. Entonces voy a compartir la pantalla, por favor, me cuentan si pueden verla. ¿Pueden ver mi pantalla ahora? Sí. Sí, Ya, bueno. genial. Bueno, entonces voy a conversarles en la charla de hoy un poquito más acerca de mi experiencia y en este camino acerca de la construcción tanto de comunidad y formación en análisis de imágenes y microscopía, y voy a enfocar un poquito en el problema en Ecuador. Sí, bueno, entonces quería mostrarles este gráfico de cómo la inteligencia artificial, que ustedes probablemente han escuchado, está en el boom en estos días, especialmente para análisis de imágenes, y microscopía no es diferente. Entonces, aquí les muestro unos datos en Ecuador, donde se ve que el uso de inteligencia artificial ha crecido muchísimo. En ciencias biológicas mucho más reducido. Ustedes pueden ver que hay muy poco en Ecuador. ¿Sí? Entonces estamos en un punto en el que, a pesar de que aumenta, todavía estamos muy atrás. ¿Sí? Entonces yo regresé a Ecuador hace un año y medio más o menos, a finales del 2024, y me uní a la Universidad de las Américas, donde ahora tengo un grupo pequeño con el que estamos comenzando a trabajar, que es el Biodecoding Group, en el que tratamos de utilizar análisis de imágenes de inteligencia artificial para entender sistemas biológicos a través de microscopía. Entonces, nosotros hacemos investigación, sí, es un ejemplo de detección de fenotipos en embriones de pez cebra, pero también hacemos entrenamiento y capacitación, especialmente a través del programa Physics Without Frontiers, que es el que les voy a hablar un poquito de mi experiencia el día de hoy. Entonces, quería comenzar con esta gráfica que yo la uso mucho en las presentaciones, y es la gráfica bonita que al final siempre tenemos, donde combinamos todos los estudios multidisciplinarios para entender la biología. Un poquito parecido a lo que Agustín presentaba antes, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajamos ahora en biología? La biología, en general, los problemas de biología no están aislados, sí son problemas interdisciplinarios. ¿Por qué? Porque necesitan un montón de herramientas. Y una de las herramientas más poderosas que ustedes están, probablemente todos están familiarizados, es la microscopía. El ver es creer, ¿no? Si podemos ver cosas, nosotros podemos evaluar qué está pasando en nuestro sistema. Bueno, pero eso se quedó también un poco atrás, ¿no? No solo viendo, nosotros necesitamos también cuantificar. ¿Para qué? Para remover básicamente el sesgado.
tratar de hacer las cosas automáticamente y tratar de hacer las cosas con mayor precisión. Entonces aquí aparece el campo del análisis de imágenes, que es justo lo que Agustín mencionaba, que es básicamente extraer datos, números de nuestras imágenes, tratar de darles ya un sentido un poco más formal. E idealmente pasar con eso al modelado, que va a ser nuestra plataforma teórica para poder evaluar y para poder describir qué está pasando en nuestro sistema. E idealmente esto cumple un ciclo, ¿no? Nosotros hacemos todo, hacemos nuestros experimentos de biología, testeamos en microscopía para ver qué está pasando, sacamos los datos, modelamos, evaluamos. Y luego, ¿cómo vemos si eso es correcto? En nuestro modelo, que es mucho más fácil hacer, por ejemplo, modificaciones y alteraciones en un modelo que un experimento, ¿verdad? Todos también tienen mucha experiencia en eso. Es más fácil hacer 50 experimentos en simulaciones que experimentos en el laboratorio. Entonces podemos testear nuestro modelo y luego, para validarlo, regresamos a la parte del wet lab, experimentos, microscopía, procesamientos. Todo este pipeline, este trabajo multidisciplinario requiere no solo el conocimiento de nuestra área en específico, sino también poder comunicarnos entre las diferentes áreas, porque para las personas que trabajan, todos los que hemos trabajado entre estos diferentes campos, sabemos que los lenguajes son totalmente diferentes para un biólogo, para un físico, para un computer scientist. Y como anécdota, entre paréntesis, me acuerdo la primera vez que yo soy físico de carrera y la primera vez que conversé con un biólogo acerca de polaridad celular, yo trataba de buscar las cargas positivas y negativas cuando son conceptos totalmente diferentes. Entonces toma mucho entender el lenguaje para poder trabajar juntos. Entonces esta es la figura bonita, pero ¿cómo pasa en realidad? Bueno. En mi experiencia, bueno, aquí les voy a hablar un poquito en lo que yo trabajo, es en biología, biología de tejidos, con imágenes de fluorescencia o campo claro. En el procesamiento de imágenes bastante enfocado ahora en lo que es Deep Learning y física de materia activa un poquito con colaboradores. Entonces, ahora, en la realidad, ¿qué es lo que pasa? Y les voy a contar un poco mi historia personal, qué es lo que me pasó a mí. Yo me gradué de física en el 2010. Y luego de eso fui directo a caer en un laboratorio de biología celular para hacer mi doctorado, donde en teoría yo pensaba simplemente, bueno, yo tengo mis datos de biología, me van a dar datos para mi modelo, estamos listos. Doctorado en 3 años, 4 años y ya. Pero las cosas, como ustedes saben, no son así. Este es el camino incorrecto. Entonces, aprendí un poquito a la mala al principio que necesitamos primero datos, necesitamos cuantificar datos. Y aquí fue donde he estado trabajando los últimos 10 años en mi doctorado de postdoc en Alemania, que es tratando de extraer los datos de microscopía y tratar de conectarlas al modelo para poder explicar diversos sistemas biológicos, ¿sí? He trabajado un poco, como les decía, en biología y en biología de tejidos. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Porque al principio fue bastante duro para mí tratar de moverme entre esos campos y y fue una experiencia que no fue solo mía, sino fue de otros colegas que nos cambiamos, que fuimos a estudiar el doctorado en esos tiempos. Y lo que encontramos es que hay mucha falta de programas de formación y programación y también falta de comunidades en Ecuador. Entonces, luego de haber experimentado eso, les voy a contar lo que nosotros hicimos. Básicamente fuimos un grupo de amigos, ¿sí? Que nos graduamos de la universidad al mismo tiempo, todos fuimos a estudiar en Europa, en Australia, a hacer los doctorados y nos dimos cuenta que había muchas falencias. Y creamos este grupo de investigación en latitud cero. Esos son los miembros, como ustedes pueden ver, estamos por todos lados del mundo, en España, Francia, en Estados Unidos. Y lo que tratamos es de unir fuerzas un poquito para trabajar en conjunto, para formar un poco de comunidad. Ahora, ¿cuál era el problema? ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros hacemos investigación y capacitación y formación. El problema es que a pesar de que nuestro background es en física, trabajamos en cosas muy diferentes. En ciencia de materiales, biofísica, astrofísica. Como ustedes pueden ver, un montón de campos súper diversos, pero encontramos convergencia en el análisis de imágenes y en el análisis de datos. Todos al final estábamos trabajando con imágenes, todos programábamos y todos queríamos traer algo de regreso un poco a Ecuador en esos tiempos. Aquí les muestro un poquito de la diversidad que tenemos. Tenemos imágenes de estrellas y supernovas, dinámica de fluidos, embriones,
o embriones en 3 dimensiones, identificación de fenotipos. Entonces, algo muy diverso. Entonces, trabajamos en varias cosas y tratamos de formar un programa, que es el que les quiero hablar, que es cómo hemos tratado de impulsar la formación de científicos en Ecuador es a través de esta escuela de programación para investigación científica que se llama EPIC. EPIC comenzó en el 2021. Comenzamos con nada, básicamente haciéndolo en línea con 20 estudiantes. En 2022 subimos a 43 estudiantes. En el 2023 tuvimos la primera vez, encontramos fondos del programa Physics Without Frontiers. Pudimos hacerla por primera vez en persona, con 30 estudiantes. En el 2024 fue el EPIC más grande hasta ese momento, con 33 estudiantes, ya no solo de Ecuador, sino de Colombia, Perú y Panamá. Y tuvimos también sponsor no solo del Physics Without Frontiers, también de UNESCO y una compañía local. Y como ustedes pueden ver, esa fue la dinámica de una semana, todos reunidos programando, haciendo también juegos de integración, como pueden ver ahí, y tratando de conectar y hacer comunidad un poco. Y EPIC 5, que fue el último año, un poquito más elaborado, nos enfocamos más en inteligencia artificial para física y ciencias biológicas. Aquí también tuvimos el apoyo del LABI para una estudiante que pudo venir de Colombia. Tuvimos estudiantes también de Ecuador y Colombia. Y lo hicimos en 2 partes, un hackathon de programación en mayo y la escuela en agosto. Entonces fue, como ustedes pueden ver, un proceso que comenzó difícil al inicio, pero que ha ido progresando y ahora podemos decir que tenemos una pequeña comunidad que está enfocada en la programación y el análisis de imágenes. Y con eso quería también invitarles al EPIC 6 si alguien está interesado. Todo lo que nosotros hacemos es programación en Python, entonces tenemos precursos para la gente, para los que no tienen conocimiento de Python, un precurso y un challenge que son básicamente 3 meses en los que trabajamos también ayudándoles a resolver diferentes problemas dependiendo de los temas que quieren astrofísica o un poco de análisis de bioimágenes. Y la escuela va a ser en agosto, entonces stay tuned. Por favor, chequen nuestras redes sociales, ya les voy a compartir para que ojalá nos puedan acompañar el próximo año en Ecuador. Y voy a aprovechar los últimos minutitos solo para hacer promoción de otro evento que también estamos organizando como parte de esto, que es el KipuX, que va a ser en Quito en 2026, el 23 al 25 de febrero. Este es un workshop donde vamos a tratar y vamos a hablar acerca de cómo podemos democratizar el uso de inteligencia artificial para análisis de bioimágenes e imágenes médicas. Entonces está abierto para todo el público. Va a haber un par de becas y para que puedan venir. Todo esto va a ser abierto un par de semanas y espero que también se animen y nos puedan visitar acá. Con eso, bueno, quería agradecerles de nuevo, primero agradecer a todas las instituciones que nos han apoyado en el tiempo, las universidades en Ecuador, Latin Bioimaging, el ICTP y UNESCO, y a ustedes por su atención y cualquier duda que tengan o cualquier cosa pueden contactarme, les dejo mi link de LinkedIn para que puedan contactarme y también para que puedan ver más información acerca de tanto de EPIC como de Equipo X para el próximo año. E com isso, muitas gracias. Obrigada, professor. Já sei para onde que eu vou em fevereiro, então vou para o Equador, né? Já. Tá, então agora, gente, a gente vai para a última pergunta, tá? E aí vou fazer essa última pergunta e tá aberta a interação com os professores para tirarem as dúvidas. Então vou compartilhar minha tela aqui para a última pergunta. E é super importante. Então, vamos lá. Diante das apresentações, do que a gente começou a falar, o mais importante de tudo é quais as principais dificuldades e desafios que nós, da comunidade que trabalhamos com microscopia, pesquisadores, temos em relação aos programas de treinamento, em relação às análises dessas imagens. Então, podem responder, por favor. A última resposta aqui eu vou subir o QR Code só para vocês verem. E podem responder, por gentileza.
Podem responder sem medo, gente. Só 8 pessoas responderam. Andrea, quizás mientras la gente responde, Hernán, ¿no? Agustín, ¿quieren comentar sobre Sí, alguno de estos tópicos? sí, por favor. Yo puedo comentar del Isolation of Image People. Hay un trabajo bastante interesante, ahora lo voy a buscar, se llama FBIAS, que es la Facility Nacional de Francia. Mm. Ahí lo voy a pegar en el chat. Salió publicado hace poco, sí, el 10 de junio de 2025. Em, Ellos lo publicaron, pero hay otros países que están haciendo cosas parecidas, como en lo que teníamos en Suecia, y es que la facility de análisis, en realidad de bioinformática o análisis de imágenes, sea a nivel nacional, lo Sí. que permite es que en varios lugares está esto de que por instituto o universidad hay uno o dos analistas Mm. y eso termina haciendo de que esos dos analistas tengan que cubrir el expertise necesario para muchos tipos de proyectos y microscopías e imágenes distintas. La gente en general se siente saturada con todo ese trabajo, terminan no pudiendo haciéndolo y cambiando de trabajo, pero cuando uno lo hace a nivel nacional, esas dos personas trabajan en colaboración con otras dos de otros institutos, entonces el grupo se expande mucho más y el expertise se distribuye mucho mejor, haciendo que, por ejemplo, en un instituto por ahí las dos personas que trabajan se encargan más que nada de imágenes de microscopía electrónica, y en otro instituto imágenes de microscopía confocal, y en otro instituto imágenes de histopatología. Y de esa forma, cuando surgen proyectos en los distintos institutos, estas se envían a los expertos sin importar el lugar en donde están. Y eso muchas veces ayuda al problema este de que haya pocas personas por instituto. Ótimo. Legal, interessante. Depois você pode colocar no chat, se puder, para a gente ter acesso à plataforma, por favor. Mas alguém, gente, professor Hernan, falar das dificuldades. Eu posso falar das minhas dificuldades, porque eu aprendi a operar o micro. Primeiro, tive que aprender a saber quais amostras eu ia trabalhar e como prepará-las. Já foi uma dificuldade. Depois, eu tinha que saber como operar o microscópio para analisar as minhas amostras. Outra dificuldade. Posteriormente, agora, nesse momento da minha vida, é achar um software que eu não sei fazer linguagem de programação, e aí a gente tem colaboração com os alunos da modelagem computacional que nos ajudam a criar plugins para usar dentro do próprio ImaDJ, dentro do Fiji. E uma outra dificuldade que eu tive também durante operar os microscópios para ter uma boa imagem, eu comecei a fazer física, e eu sou bióloga. Então agora eu faço graduação em física. E eu acho que essa parte da microscopia é muito importante para a gente, porque é multidisciplinar. Do mesmo jeito que vocês físicos, né, tiveram que aprender dificuldade com a biologia, tem o contrário também. Eu, bióloga, com dificuldade na física. E essa colaboração que a gente faz, tanto do Lab e fechando esse ciclo de seminários hoje com a interpretação e análise de imagens, é fundamental para a gente conseguir, além de destacar a microscopia da América Latina, fazer colaborações com outras plataformas de microscopia. Né? Eu acho extremamente válido isso que o Lab tem feito. E eu queria agradecer, deixar aberto aqui, Vitória, obrigada pela oportunidade de estar aqui. Fui convidada a primeira vez para palestrar e hoje eu estou como moderadora. E isso é muito importante para a vida acadêmica de todos os alunos, não importa o nível hierárquico que o aluno está. E agradecer aos professores pela experiência também.
Obrigada, Andrea. De nada. Deixa eu ver uma pergunta aqui, ó. Aproveitando a última pergunta, sou biomédico e desenvolvedor de software. Trabalho na equipe do German Bioimagem com Homero, no formato Homerosar. Eu não faço ideia o que que é isso. Se alguém puder responder. E aí ele está falando que tem algumas sugestões desse software que ele usa. E aí ele está falando que ele fica à disposição e colocou aqui o fórum no chat. Vocês podem entrar em contato com ele pelo e-mail e ver essa outra plataforma que ele sugeriu aqui. Obrigada, viu, Thiago? Deixa eu ver se tem mais alguém. Obrigado, Tiago. Entré Sí, al fórum y se ve muy bueno para hacer preguntas de Fiji y de IMAX-J. Muchas vemos, gracias. Sí. vemos, Tiago, lá. Muchas gracias. Não sei se Tiago quer dizer algo. Eu acho que podemos ir fazer No, 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 uma sessão no. completa de Homero. Isso. Sí, podemos hacer un día. Yo vivo en São Paulo, mas estou trabalhando com os alemães em German Bioimaging, Homero e OMI. Então, vou quedar mais conectado com Latin Bioimaging também. Então, estou à disposição para coisas. E este fórum para análise é muito bom. O Fórum Image SC. Há muitas perguntas se necessitas, por exemplo, um plugin de Fiji ou alguma coisa de Olha, Homero, caso tenha dúvidas e tente instalar. Homero é um server de microscopia e todo que está allá. Então, o fórum pode ajudar, mas eu posso ajudar também em português, em espanhol, em ah, portunhol não, Thiago, também. eu vou ter que. Bien. Eu que vou mandar Então, pode e-mail. entrar em contato aí, gente. A Luz Vamos ver disse o que que dá para também fazer. trabalha com o Homero. Eu não conheço o Homero. Tô vendo que tem um fibroblasto aí de fundo, então você trabalha com fibroblasto e eu também. Eu vou mandar um e-mail para você, então, para tirar as dúvidas, viu? Sí, Mais alguma agrego. pergunta? Quería agregar que todo tipo de preguntas de imágenes, no solo Fiji y mascota, hay Python, QPath, están los desarrolladores de QPath, los desarrolladores de los plugins de Fiji. Es el primer lugar a donde ir a preguntar cosas de análisis, cosas de imágenes. Ujú. Mais alguém, gente? Bueno, hablando de Fiji justamente, yo quería preguntarles la opinión a Hernán y Agustín, que del Menti la mayoría respondió que utiliza Fiji, eh, y quizás, no sé, desconozco qué tan profundo es el análisis que uno puede llegar a hacer con Fiji sin pasar a Python o a un lenguaje de programación eh, más robusto, o no sé cómo llamarlo. ¿Qué opinan ustedes? Es decir, ¿está bien quedarse en Fiji? ¿Sugerirían a la gente como dar un paso más allá y animarse a salir a otra plataforma? Quería escuchar la opinión con respecto a eso. Bueno, no sé, ahí puedo opinar un poquito. Bueno, ahí quería ver detrás también a la pregunta, a la última pregunta, acerca de cuáles son las limitaciones y quiero hablar un poquito de que no existe un lenguaje común entre los desarrolladores de software en general y biólogos, porque muchas veces se ven muchos de estos programas como cajas negras. Ahora ustedes encuentran 10.000 programas para hacer inteligencia artificial, para, no sé, cualquier cosa, segmentación, predicción. El problema es que no hay un lenguaje y una forma fácil de usar. Y es por eso que ImageJ está y Fiji es tan popular, ¿no? Porque Fiji es relativamente fácil de usar y la documentación es súper extensa. Entonces, en ese punto, Fiji está muy adelantado y el poder, probablemente Agustín coincidirá conmigo que las cosas que se pueden hacer en Fiji también son muy grandes. O sea, no hay mucha limitación en análisis de imágenes. Ahora, lo que sí se ve para un futuro que va a haber tal vez problemas o probablemente la necesidad de moverse a otras plataformas es cuando queremos trabajar con modelos de inteligencia artificial. Y ahí es donde viene Python, que es básicamente la plataforma ideal para trabajar en modelos de inteligencia artificial. Em, entonces, mi consejo sería siempre que para cualquier análisis inicial, cuando uno quiera comenzar, Fiji es más que perfecto.
pero si uno quiere ya trabajar un poco más en modelos avanzados, realmente yo creo que todos nos vamos moviendo hacia Python especialmente. Ahora, también entender que como usuario probablemente es mucho más fácil usar Fiji que ponerse a programar en Python, pero yo creo que aquí tiene un papel fundamental las comunidades, ¿no? Comunidades como Labi, eventos como estos en los que nos ayuda a conocer gente que trabaja en diferentes cosas y con las que uno puede trabajar y conversar o simplemente tener una conversación de 5 o 10 minutos, aclarar un par de cosas o incluso comenzar colaboraciones y tratar de trabajar en pro de esas cosas interdisciplinarias más que nada. Muchas gracias, Hernán. Yo estoy Gracias. completamente de acuerdo. Y Fiji, a ver, uno siempre tiene que pensar en buscar ayuda, ¿no? Cuando uno está limitado por la herramienta o por las herramientas que puede usar, hay que pensar que uno es experto en muchas áreas, en muchas otras cosas. Entonces no hace falta que todos sean expertos en el análisis de imágenes, sino en saber hasta dónde se puede llegar con las herramientas que se tiene y hasta dónde hay que empezar a colaborar y buscar soporte de otras personas. Y lo otro es que hoy en día se está tendiendo mucho a la integración. Curtis Roden, que es uno que está desarrollando activamente Fiji, están cambiando la forma del launcher de forma tal que ahora creo que se llama Launch, desde Java y desde Python se pueden iniciar instancias de Java y de Python, de cualquiera de las dos a cualquiera de las dos. ¿Qué quiere decir? Si su lenguaje en el que se trabaja cómodo es Python y desarrolló un módulo en Python, se podría arrancarlo, inicializarlo desde Python y o desde Fiji y o desde otras cosas. Lo mismo para la gente que desarrolla plugins para Fiji, que muchas veces se pueden inicializar desde Python. Entonces, al tender hacia la integración, reducimos el trabajo este duplicado de ir migrando las herramientas a todos los lenguajes distintos y nos podemos concentrar en, bueno, esta herramienta se desarrolló en este lenguaje, funciona y la podemos correr desde cualquier lenguaje. Qué bueno. Gracias. Tem outra pergunta. Para Hernán, si puedes copiar en el chat los links para Epic. Ahí Hernán E también. Ya les colocar pongo ya. também o workshop, porque eu vou ter que procurar. Oi, Sí, Andréia. si envían la información, podemos compartirlo después también en el newsletter y en la web de Labi para el resto del público. Ya. Oi, Janine. Olá, vim cumprimentar todos vocês. A Andrea está fechando o nosso ciclo do Lab. Também quero cumprimentar a Hernan e a Agostinho, porque conheci eles no workshop no Equador. Então foi muito legal. Victoria, boa tarde. André, boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa Parabéns tarde, pela Janine, tudo bem? iniciativa. Boa tarde, Tudo bem. Janine. Boa tarde. Gente! Tudo bom, Desculpa, pessoal, eu Janine? quebrei totalmente o protocolo. Porque a pessoa sai de Camarões, vai para o Tudo bom, Janine? vizinho aqui do meu estado, e depois me encontra em Minas Gerais, e depois está no Agora, Chile. Gente, que coincidência. Não, Gildas, olha. tudo bom? Gente, faz o print, por favor, para a gente botar no Faça um print print, do centro de microscopia, Dá um cara. print aí, Aníbal, pra gente Ele vai postar fazer, no o Aníbal vai Faz o Instagram. fazer. print, Aníbal, tudo certo aqui. Cadê? O Aníbal vai fazer o print. Tudo bom, Janine? Eu faço, vai, todo mundo ri, vai. Vou fazer, bota lá. Gildas, cadê tu? Faz X? Eu tô aqui. Tu já fez? Deu certo? Não. Do you know? Agora, Do you know the print? Yeah. Ok. Que deu bom te certo. rever. Temos prints. Eu vou Ótimo. falar em português, mas se alguém não entender, a gente conversa mais em espanhol. Então, a Aníbal eu também conheci no workshop do Equador, foi muito bom. Eu até encontrei o professor Greg, e ele estava falando sobre que encontrou você, sobre o single particle, né? Então, assim, foi bem legal.
E uma das coisas que ficou muito forte no Congresso de Microscopia, no brasileiro, foi justamente essa parte da junção, que a gente também observou isso no workshop do Equador, das análises computacionais com imagens. Isso, É, com inteligência quanto artificial, né? isso. Porque E entre antigamente inteligência eles. artificial é uma coisa e machine learning, lembrando, é outra coisa. Então, são É, coisas diferentes. Então, e eu todos os congressos agora estão só falando disso, né? dessas duas pegadas. E uma coisa que se destaca muito, e isso já vem de mais de 10 anos, num congresso de materiais que eu fui, e os físicos falando da necessidade que a gente saiba de uma nova linguagem, ou escolher uma linguagem de programação. Então, você pode ir para R, você pode ir para C++, você pode ir para Java, e você pode ir para Python, que é uma linguagem mais fácil, e é uma linguagem que brinca com outras vertentes. Você pode aplicar Python em várias coisas. E aí você colocou uma preocupação de aprender uma linguagem de programação. Então tem um ambiente do Colabore, do Google, o Colab, que você pode usar isso como se fosse o seu back-end. E o que a gente usa no feed, né, no ImageJ Feed, é, na verdade, a interface, né? Seria o front-end daquilo que está sendo programado. Não vejo problema nenhum de você usar um terminal, como também não vejo problema nenhum de você usar o Find como a sua interface. Eu acho que o grande desafio e dilema que a gente está tendo hoje é que nos alunos de estudantes, os alunos e estudantes de pós-graduação e graduação, onde se fazem a iniciação científica em pesquisa, isso não faz parte da grade curricular deles. Não são componentes habituais da área da saúde, também não são componentes habituais das áreas de física. Você tem sempre que ir para outros cursos, outros meandros, né? Como o Hernan mostrou aí, eu saí daqui para poder vir para cá e migrar. E se você coloca isso num curso da área da saúde, da medicina, que é onde eu trabalho mais, eles não fazem ideia nenhuma do que é machine learning, do que é inteligência artificial, do que é um FIND, como é que eu vou programar isso. Então, é tanto que eu tenho feito cursos e também tenho colocado os alunos para estudar. Então, no meu grupo, a gente mescla muito os alunos da engenharia com os alunos da área da saúde, das biológicas, para poder aprender em conjunto, tá? E eu também conto com o meu marido, que eu digo que ele é meu apoio técnico na área de programação. Então, no Congresso de Microscopia, ele foi comigo para poder se atualizar e entender melhor como é que nós estamos aplicando machine learning nesse caso. A gente está ensinando para a máquina que ela tem que aprender aquela característica do citoplasma, daquele núcleo, para depois fazer identificação, análise de tamanho, enfim, o que você quiser tirar dessa ideia. Então, é machine learning nesse caso. E aí ele disse, Janine, olha, você pode aplicar assim, a gente já pode fazer um treinamento e tentar avaliar, por exemplo, dados de leucemia aguda, que a gente tem pacientes aqui. E aí eu também coloco esse momento que nós temos aqui do workshop como algo muito importante, porque através dele eu fui para o workshop do Equador e conversei com o Hernan, com o Agustin e também com o Federico, que é do Uruguai. E saiu semana passada o resultado da minha beca. Eu vou para o Uruguai no próximo ano para fazer essas análises e aprender um pouco mais com o Federico, que ele trabalha com algo muito parecido, de uma parceria das nossas instituições do Brasil com o Uruguai. Então, é algo que surge do Lab aqui, né? Surge desses momentos até. Disculpa, Janine, dado Oi? que estamos en tiempo, Sim, ¿quieres sim. compartir en el chat alguna de estas iniciativas que estás comentando? ¿Quieres Sim, compartirlas en sim, el sim. chat? Pode deixar. Muito obrigada, Vitória. E um abraço grande para todos vocês. Foi muito bom. Obrigada, Andréia. Obrigada, gente. Então é isso. Tudo de bom para todo mundo. Que tenham muitas imagens para a gente analisar, né? Agradeço aos palestrantes e obrigada, Vitória e Oliver, pela iniciativa dos seminários e esse aprendizado compartilhado. Vai estar gravado, tá, gente? Obrigado. Tchau. Obrigado a vocês. Muchas gracias, Agustín, Hernán. Muchas gracias a todas y todos Gracias por a venir. todos. Muchas gracias. Muchas gracias.